Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los seminarios virtuales sobre el verdadero costo de la minería. En esta oportunidad con un tema muy interesante que no habíamos tratado y que sin embargo es supremamente relevante, extractivismo y radioactividad. Tenemos unos panelistas de lujo desde España y desde Colombia. Y bueno, les voy a dar una pequeña introducción como siempre sobre quiénes somos para las personas que no hayan participado anteriormente en nuestros seminarios. Y después de esta brevísima introducción a la materia, vamos a pasar con nuestros invitados. Entonces, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, espero que la semana haya sido muy productiva para todos y todas. Bueno, como siempre, contarles que AIDA es una organización regional sin ánimo de lucro que usa el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y las comunidades, principalmente en América Latina. Estamos ubicados desde Estados Unidos, en donde tenemos una de nuestras oficinas principales, pasando por Ciudad de México y toda Centroamérica, y en Sudamérica, donde tenemos nuestra oficina de Bogotá y varios de nuestros colaboradores se encuentran en las ciudades que ustedes ven en el mapa. Como saben, para las personas que ya han participado en nuestros seminarios, pero también para las que no, hemos organizado bastantes seminarios en la línea de el verdadero costo de la minería desde 2018. Estos son algunos de ellos. En 2019 continuamos y también introdujimos un poco de variedad con el tema del extractivismo de hidrocarburos. Eh, y en 2020 hemos seguido un poco esta línea y nos hemos enfocado también en temas un poco más técnicos como geofísica. Obviamente dedicamos un par de webinars al tema del COVID y a todo lo que está pasando en nuestros países y a preguntarnos si el extractivismo podía ser una de las salidas a las crisis. Pues la respuesta la pueden encontrar en esos dos webinarios. Y para introducirles un poco al tema, no quiero tomarme mucho tiempo porque pues nuestros panelistas son expertos y expertas en esta materia. Simplemente decirles que los materiales radiactivos que nosotros obtenemos, los obtenemos, aunque parezca muy obvio decirlo, es necesario hacerlo, de la Tierra. Nosotros los minamos, son materiales que se encuentran naturalmente en la corteza de nuestro planeta y nosotros lo que hacemos es extraerlos. Los extraemos, como pueden ver, principalmente de algunos países como Kazajstán, Canadá, Australia, que tienen la mayoría de minas de uranio del mundo, pero en general pues está bastante concentrado. Los primeros 10 países producen más del 50-60% de la demanda. ¿Cómo se hace? Pues como se haría normalmente la minería, lo que ustedes ven a su izquierda es una mina de uranio, la mina Ranger, y es muy parecida a las minas de cualquier otro material geológico a cielo abierto. O también se hace de forma subterránea, ¿no? Y lo que se explota básicamente, aunque hay más minerales, es la pechblenda o uraninita, que es un óxido de uranio muy común en depósitos de rocas fosfáticas y en otros lugares. Y pues más o menos este fue un dato que encontré en Nature. En algunos lugares en donde se encuentra en altas concentraciones, se puede hablar de un 2 a un 15%, aunque ya nos dirán nuestros panelistas y nos hablarán un poco más del tema. Y también no quería dejar pasar la oportunidad de hablarles de un proceso que es la lixiviación in situ, que también es un tipo de minería de uranio y consiste en sacar los radionucleidos a través de la inyección de fluidos que contienen peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, carbonatos, etcétera, y que lo que hacen es arrastrar estos materiales, estos radionucleidos que están concentrados en algunas secciones de algunos acuíferos. Entonces es algo relativamente parecido a lo que se hace, digamos, en la industria del fracking, aunque acá obviamente se va por unidades o se pretende estimular unidades que ya tienen una porosidad natural y que es mucho más fácil. El esquema es muy sencillo, es simplemente un pozo de inyección, como ustedes pueden ver a su izquierda, un pozo de succión, de extracción del material enriquecido con los radionucleidos y algunos pozos de monitoreo a los lados. También tiene unos problemas ambientales que vamos a ver posteriormente o que podemos discutir si a ustedes les interesa más el tema, pero pues esto es simplemente un abrebocas de lo que vamos a ver después. ¿Y por qué nos importa?
pues nos importa porque este es un elemento que, a diferencia de lo que uno pensaría, es relativamente abundante en la corteza terrestre. De hecho, los geólogos le atribuyen la mayor parte del calor generado, que es el que mueve nuestro ciclo de placas tectónicas en el mundo y lo que mantiene vivo al planeta. Entonces es supremamente importante y, como pueden ver ahí en la tabla de abundancia, es comparable al berilio, al boro, al arsénico, al bromo, al estaño. Entonces no es nada extraño, probablemente sea un poco tabú hablar del tema por el tema de la energía nuclear y de las armas nucleares, pero realmente es un elemento con el cual convivimos y que es responsable de gran parte de los fenómenos que ocurren en la Tierra. Y obviamente por su toxicidad. Altas dosis de radiación pueden ser nocivas para la vida humana y de los ecosistemas, entonces hay que hablar de este tema desde el punto de vista ambiental. Y para ello contamos con dos grandes panelistas, la doctora Mayordomo Herranz. Ella tiene una licenciatura y un máster eh, en química por la Universidad de Alcalá. Hizo su doctorado en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en España y se especializó en la remediación de uranio, cadmio, estroncio y selenio en medio acuoso mediante absorbentes basados en arcillas. Y está haciendo en la actualidad un postdoctorado en el Instituto Helmholtz en Alemania, en Dresden, y está investigando la remediación de tecnecio con minerales de hierro 2. Por otro lado, tenemos al profesor Juan Carlos Silva Tamayo. Él es geólogo colombiano de la Universidad de AFIT, es magíster en geociencias de la Universidad Federal de Pernambuco y doctor por la Universidad de Berna en geología sedimentaria y geoquímica. Ha participado en 3 estancias postdoctorales en el Smithsonian Tropical Research Institute, en la Universidad de Leeds y en la Universidad de Stanford. Es decano actualmente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Antonio Nariño e investigador del Servicio Geológico Colombiano. Y también dirige el laboratorio Test Lab Geoambiental. Como siempre, les recuerdo que mientras nuestros panelistas están hablando, ustedes pueden acceder al panel de GoToWebinar y hacer sus preguntas en la pestaña. Nosotros las vamos a colectar y al final de la sesión se las vamos a realizar a nuestros panelistas. Entonces, sin más demoras, pasemos con nuestra primera panelista, la doctora Mayordomo, y los dejo con ella. Gracias. No te escuchamos, Natalia, creo. Ahora, ¿podéis ver mi pantalla? Sí, sí, la vemos. Vale. Antes de nada, muchas gracias, Andrés, por la presentación y la introducción que has dado muy bien. Y a los oyentes, buenos días al continente americano y buenas tardes al continente europeo. Y con la presentación que pretendo dar hoy, no intento ahondar mucho en este tema, sino dar una idea un poco general acerca de la energía nuclear y el almacenamiento de residuos radiactivos, que, como bien ha dicho Andrés, es un tema un poco tabú. Actualmente, la sociedad en la que vivimos necesitamos energía cada día y es una necesidad básica para nosotros, y para ello necesitamos bastantes fuentes de energía, ya sean renovables o combustión de carbono o combustión de combustible nuclear. Por lo tanto, la energía nuclear es un tipo de energía que se obtiene durante la fisión de núcleos atómicos, y la cantidad de energía que se obtiene por estos procesos es muchísimo más superior a la que se puede obtener mediante otros procesos químicos. Y hablamos en este caso de energía nuclear por medio de fisión, porque la energía nuclear de fusión, como muchos sabréis, está todavía en fase de investigación desde los años 60. Pero esperemos que sea la energía del futuro, dentro de unos años, probablemente. Y les tenemos que agradecer a los padres de la radioquímica, que son Henri Becquerel, Pierre-Marie Curie y Marie Curie, tanto como a Albert Einstein, la posibilidad de obtener energía mediante materiales radiactivos. La energía nuclear sigue un ciclo
como el que os muestro aquí en la pantalla, que abarca desde la minería de uranio, como bien os ha nombrado Andrés, en la que se extrae el uranio natural, se purifica, se enriquece y después se preparan las barras de combustible nuclear, que se transportan posteriormente a los reactores nucleares y una vez consumidas, bien siguen un camino de reciclaje en lo que se llama un ciclo cerrado o un ciclo abierto en el que las barras de combustible nuclear pasan a un almacenamiento final o el tratamiento de los desechos radiactivos. Esto lo veremos un poco más adelante. La energía nuclear en 2018 supuso a escala global un 10% de la energía consumida y los mayores consumidores de energía nuclear son Norteamérica y Europa. En América Latina existen varios reactores nucleares en México, en Argentina y en Brasil. Y para hacer una comparación, os puedo decir que en España hay 7 reactores activos actualmente y os quiero mostrar como dos tendencias en Europa. Por un lado está Alemania, que tras los accidentes de Fukushima, Angela Merkel decidió que iba a cerrar todas las centrales nucleares y de aquí a unos años no se producirá energía nuclear. De aquí antes de que se acabe los 20, ya no quedará abierta ninguna central nuclear. Y por otro lado tenemos Francia, que es uno de los mayores generadores de energía nuclear y en donde el país tiene 58 centrales nucleares. La obtención de energía nuclear tiene un origen que consiste en que el combustible de uranio, que contiene el isótopo 235 uranio, cuando es bombardeado con neutrones, se producen fragmentos de fisión y una cantidad ingente de energía. Esta energía es capaz de calentar un contenedor de agua donde están todas las barras de combustible y a su vez este calentamiento de agua produce un vapor de agua que mueve una turbina y la turbina está conectada a un generador y se transforma la energía y a través de el transformador nos provee de energía a los habitantes de la Tierra. Pero aparte de esta energía, también se generan fragmentos de fisión que son bastante inestables, en general son isótopos radiactivos. Los isótopos radiactivos, como bien he dicho antes, son inestables y esta reacción explica cómo un elemento X radiactivo con el asterisco se genera otro elemento o bien este mismo elemento más una cantidad de energía. Esta estabilización del elemento tiene lugar mediante una reacción que se llama de primer orden, que no es simplemente más que sigue un orden de una moda exponencial en función del tiempo, y simplemente lo que nos quiere decir es que el tiempo de desintegración, que es uno de los parámetros más importantes relacionados con esta estabilización del isótopo radiactivo, es el tiempo necesario para que una cantidad inicial de elemento radiactivo se reduzca a la mitad. El problema es que este periodo de desintegración para los isótopos radiactivos puede ser desde segundos hasta 100 millones de años. Entonces, supone un problema tanto para el medio ambiente como para los organismos, los seres vivos que vivimos en la Tierra. Y tenemos además, quería explicaros un poco las unidades de medida de la radioactividad. Y son tres de ellas. El becquerel es la unidad básica de radioactividad y es la cantidad de radiación emitida. Gray es la unidad de dosis absorbida o la cantidad de radiación que recibimos.
Y Sievert es la unidad de dosis biológica calculada como el daño biológico recibido. Y para que nos quede más claros estos conceptos, vamos a hacer uso de los Simpson, que siempre vienen bien. Entonces, cuando Homer u Homero coge una barra de cesio radiactiva que brilla, el becquerelio dice cuánto brilla esta barra radiactiva. El Gray nos transmite, nos da idea de cuánto nos va a hacer brillar esa barra de cesio a nosotros o cuánto va a hacer brillar a Homer. Y los Sievert nos dicen cuántos ojos extras vas a recibir después de haber sido expuesto a esta barra de cesio radiactiva. Mi experiencia, mi expertise no es minería de uranio, así que no voy a entrar mucho en el tema, pero bien, os ha dado una idea muy global y muy buena Andrés anteriormente, por lo tanto no voy a entrar más en detalles. Simplemente os voy a decir que el uranio es un elemento radiactivo, pero no solamente puede ser peligroso por su radiactividad para los seres vivos, sino que también, una vez incorporado, produce quemotoxicidad en nuestro cuerpo. Por lo tanto, una vez que la minería de uranio se ha dejado de explotar, se debe de recuperar de la manera adecuada para evitar que el uranio pase al ecosistema. Y por otro lado, os quería hablar en la presentación del almacenamiento de residuos radiactivos. Por un lado, la radiactividad no solo la tenemos en la Tierra de forma artificial, sino que está de forma natural en los rayos, nos vemos radiados por los rayos cósmicos de forma natural día a día y también por los elementos que hay en la Tierra desde que la Tierra se formó. Y de forma artificial, pues como ya he dicho antes, tenemos radiación por el uso por haber usado combustible nuclear en las plantas de energía nuclear. También como radio en los hospitales, perdón, hoy estoy muy espesa. En los hospitales, después de utilizar material para radiodiagnóstico o también en los institutos de investigación. Los residuos radiactivos se pueden clasificar en varias maneras en función de su actividad. Los hay de muy baja actividad, baja y media actividad y alta actividad. Para que os hagáis una idea, el 80% de los residuos radiactivos de muy baja actividad ya están almacenados. El 20% de baja y media actividad está almacenado y, sin embargo, los residuos de alta actividad no están almacenados en absoluto. Y la cantidad global estimada de residuos radiactivos para 2019 son 7,6 millones de metros cúbicos y para la alta actividad 8,3 millones de metros cúbicos. Así que es un gran trabajo el que tiene que hacer cada uno de los países que genera residuos radiactivos, porque esto solo se puede gestionar de manera nacional, no vale enviar tus residuos a otro país, no, te los tienes que tragar tú. Y queda mucho por hacer. Os quiero explicar 3 formas de almacenar cada uno de estos tipos de residuos radiactivos y os voy a explicar de lo que más conozco, que ha sido la situación en España. Por ejemplo, el almacenamiento de muy baja actividad se encuentra en esta zona, en el sur de España, en el Cabril, en Córdoba, y yo tuve la oportunidad de visitarlo en un curso de la universidad. Y no está ni más ni menos que en medio de la montaña. Son naves industriales en medio de la montaña. Simplemente lo que hacen en este lugar es acondicionar y almacenar estos residuos radiactivos de muy baja actividad.
Cuando los bidones con residuos llegan al Cabril, o esto puede ser extrapolado a otros sitios de almacenamiento de residuos en baja actividad, estos bidones se meten en unos contenedores de mayor tamaño de hormigón armado y, si se puede, los bidones también se aplastan para ocupar más espacio, y una vez que se llena completamente estos contenedores, se rellenan otra vez se transportan posteriormente a las naves industriales, como os he mostrado antes en la fotografía, y cuando se llena la nave se aísla del entorno. Y una vez que se quede todas las naves industriales completas, se pretende tapar con tierra y dejarlo como si fuera la montaña natural. Por otro lado, el almacenamiento de residuos de media y alta actividad ya es un poco más engorroso. Si recuerdan el ciclo que os mostré antes, aquí está explicado de otra manera, incluyendo también los almacenamientos de residuos que hay en los pasos intermedios. Si se fijan, por ejemplo, aquí en la central nuclear, después de utilizar el combustible nuclear, el combustible pasa a refrigerarse en unas piscinas porque emite demasiado calor y permanece en estas piscinas durante varios años. Una vez que la temperatura es medianamente más baja, pasan a formar parte de un almacén temporal individualizado, que no es más que otra nave industrial con refrigeración, pero que forma parte de la central nuclear. Pero esto es una medida temporal. Y lo que se pretende es, como he dicho antes, que el país garantice y maneje todo el tratamiento los residuos nucleares en un sitio en concreto. Por lo tanto, se pretende que todos los residuos que hay en almacenamientos temporales individualizados pasen a formar parte de un almacenamiento temporal centralizado, o ATC. Y este almacenamiento temporal centralizado también es una opción temporal, pero válida por 200 años más o menos. Y finalmente, cuando esté disponible, la idea final es que todos los residuos permanezcan en un almacenamiento geológico profundo, que es más seguro. Entonces, en las siguientes diapositivas les voy a hablar del almacenamiento temporal centralizado, y en la última diapositiva hablaré sobre el almacenamiento geológico profundo. Bueno, esto simplemente era una fotografía de lo que es un almacenamiento temporal individualizado. Simplemente las barras de combustible se insertan en otro contenedor mucho más grande y se transportan a esta nave industrial que forma parte de la central nuclear. Para que se hagan una idea, este era el diseño conceptual del almacenamiento temporal centralizado que se iba a construir en España y cuya obra se ha parado desde hace muchos años por diversos factores, pero bueno, no voy a entrar en temas. La cosa es que, como pueden ver aquí, es este edificio que está parcialmente soterrado y simplemente se almacenan los residuos en diferentes cápsulas y hay constante refrigeración. Es muy importante que haya refrigeración y ventilación en este tipo de almacenamiento. Pero estos almacenamientos temporal centralizados son una realidad en muchísimos países, y aquí les muestro varios casos, como por ejemplo en Cascade, Francia, en La Haga, en Francia también, Pax en Hungría o Havok en Holanda. Pero esta imagen que les he enseñado antes no he entrado mucho en detalle. Sin embargo, cuando se quema el combustible nuclear en la central nuclear, se genera un montón de isótopos radiactivos.
bien sean fragmentos de fisión que tienen una vida larguísima, de entre 100.000 y 10 millones de años, a uranio que ya no es el usado para combustible, pero tiene gran volumen, a otros actínidos minoritarios o materiales estructurales que tras haberse sido bombardeados con neutrones están activados y tienen bastante radioactividad. Por lo tanto, este material tiene una vida media muy larga y emite bastante radiación. De forma que tenemos que proteger a los individuos y los seres vivos en general, tanto del ecosistema, de la posible irradiación a los desechos de las centrales nucleares. Por lo tanto, se tiene que asegurar que se va a almacenar los residuos de alta actividad de una manera segura. Y esto significa que seremos capaces de almacenar los residuos por un tiempo tal que la radiación que emitan sea igual a la radiación que podemos la que nos podemos ver sometidos en una mina de uranio, por ejemplo. Y esto significa, perdón, en la gráfica que muestro aquí, esto significa que la radiación total, que está mostrada en negro, tiene que equipararse a esta radiación base de una mina de uranio. Y si extrapolamos aquí, vemos que son como unos 200.000 años los que tenemos que mantener los residuos radiactivos de una manera segura para afianzar que no va a pasar nada en nuestro entorno ni a los seres vivos, ni a las generaciones futuras, por supuesto. Entonces, el modelo más generalmente avalado y más estudiado científicamente desde los años 60 es el que les muestro en esta figura y se les llama el concepto sueco. Y es un concepto bastante sencillo, pero que tiene también un poquito de controversia. Este modelo consiste en excavar a medio kilómetro o 1 kilómetro de profundidad en una roca madre, hacer perforaciones. En esas perforaciones se va a incluir el material radiactivo, en este caso el combustible nuclear, que estará además insertado en una cánula de cobre, y luego las perforaciones hechas se rellenarán con un material de relleno, valga la redundancia, que en este caso puede ser la arcilla bentonita. La arcilla bentonita lo que hace es que, como es una arcilla, evita el paso de agua, por un lado. La arcilla bentonita es muy buena para sellarse, se autosella y además se hincha. Por lo tanto, vamos a esperar que con la bentonita vamos a proteger, vamos a darle una barrera más de protección a nuestros residuos radiactivos. Y todo esto ocurrirá en una roca madre que bien puede ser en el modelo granito, sal o arcilla. Y actualmente, de todos los países del mundo, solo hay un país que ha conseguido la licitación para construir el almacenamiento geológico profundo, y es Finlandia. Y actualmente lo están construyendo y esperan que para 2025 estén funcionando. O sea, los finlandeses son muy avanzados en este tema. Pero conseguir una licenciación para hacer un almacenamiento geológico profundo trae mucha burocracia. De esa forma, con el almacenamiento geológico profundo, lo que evitamos es que con muchas barreras se evite el acceso del agua y que los radionucleidos se movilicen de todo lado. Y con esto termino y quería dar las gracias a Isabel Chueca García, que es amiga y compañera de aventuras en el CIEMAT, Andrés
por contar conmigo también para formar parte de este seminario virtual y, por supuesto, a la asociación AIDA por darme la oportunidad. Muchas gracias a todos. Mil gracias, Natalia. Maravillosa exposición. Creo que es una excelente introducción al tema de los residuos radiactivos, de la radiactividad y del almacenamiento. Y sí, como dices, mil gracias también a Isabel, que fue la que organizó, conspiró para que todo esto funcionara. Bueno, entonces ahora pasamos con el profesor Juan Carlos Silva, y él nos va a hablar un poco del tema de radioactividad asociada a la explotación de hidrocarburos. Entonces, profesor, el escenario es suyo. Aún no escuchamos, profe. Contigo. Ya vemos la presentación, aunque creo que el audio seguimos sin escuchar. Ahora, ¿ya me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a ver cómo nos va con la presentación. ¿Cómo nos va aquí con la presentación? Ok, espérate que tengo que cambiar la presentación. Ok, chicos, no sé por qué estoy por allá, pero... Ah, ahí, perfecto, profe. Ahí ya la vemos pantalla completa. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias a Aida, Natalia, excelente presentación la que hiciste. Es una presentación que nos introduce mucho hacia una problemática que tenemos actualmente a nivel mundial, que es la compensación entre lo que es una necesidad de tener energías para poder sustentar pues toda la actividad humana y toda la productividad y la necesidad pues de hacerlo de forma sostenible y de forma amigable con el medio ambiente. Pues hoy les voy a hablar acerca de un tema que hay precisamente aquí en Colombia, que está muy de moda. Se habla en los últimos meses acerca de esta problemática, y es lo que tiene que ver con el fracturamiento hidráulico para obtener hidrocarburos. Ustedes se presentarán, bueno, ustedes porque están hablando de hidrocarburos, minería, radioactividad. Pues básicamente la conexión que existe entre el fracturamiento hidráulico y la radioactividad y la minería tienen mucho que ver con el tipo de rocas que se van a fracturar en el subsuelo a partir de estas actividades. Como lo dijo Andrés, existen formas de extraer el uranio a partir de técnicas similares al fracturamiento hidráulico, y esto es lo que está sacando como una problemática en Colombia, es la posibilidad que el fracturamiento hidráulico genere desechos radioactivos que con mineral radioactivo, el cual debe ser tratado de una forma muy especial, como lo mencionó Natalia. Pero antes de seguir en eso, yo quiero hacerles una introducción a la investigación que nosotros hacemos en Tesla. Nosotros básicamente hacemos investigación que nos lleva a entender el ciclo de los diferentes elementos químicos a lo largo de toda la superficie terrestre y también en el subsuelo. Y para eso nosotros debemos tener en cuenta varias cosas, como son la biodisponibilidad de cada uno de estos elementos químicos, su movilidad, su reactividad, o sea, cómo ellos reaccionan con diferentes elementos del sistema Tierra, su movimiento a lo largo de los diferentes subsistemas del sistema Tierra, por ejemplo, a lo largo de la biota, a lo largo de los ríos, los océanos, la atmósfera. Y al final esto nos lleva pues a nosotros pensar acerca de la toxicidad y los problemas que se pueden tener con los elementos radioactivos y también con otros elementos que están generalmente asociados a la extracción minera y que pueden ser liberados y representar una
un problema para la salud pública. Pues eso no es nuevo, eso es algo que se ha venido trabajando a lo largo de muchos años. Aquí en Colombia nosotros tenemos problemas asociados al arsénico, al cloro, al cromo, perdón, al cadmio y también al mercurio. Uno de los problemas que se asocian a la minería y a toda la cadena de producción pues, que se tiene, por ejemplo, aquí en Antioquia, es el caso de la impotencia generada por el mercurio, que está afectando a muchos mineros de las zonas de oro aquí en Antioquia. Es algo pues, que suena trivial, pero que en realidad tiene problemas bien importantes. Bueno, pero entonces, para nosotros mirar el efecto que va a tener este tipo de actividades, en especial en el fracking, nosotros tenemos que mirar cómo está distribuido a lo largo de la Tierra y cuáles son las prospecciones que se tienen pues, de explotación. Aquí ustedes ven un mapa donde se hace un resumen de cuáles son los potenciales áreas donde se puede hacer el fraccionamiento hidráulico. Y como ustedes ven, pues Colombia es una de ellas, donde actualmente ya se están haciendo avances hacia una posible explotación después de una investigación con pilotos integrados de investigación científica. Y esto obviamente no se aleja de la parte económica, porque pues como ustedes ven aquí en esta gráfica, nosotros hemos observado un aumento en la cantidad de petróleo que está generando parte del fracturamiento hidráulico y como esto también ha llevado a Estados Unidos a ser una potencia mundial a nivel de petróleo después de 20 años. Pero, ¿qué es lo que se intenta realizar con el fracturamiento hidráulico? Aquí ustedes tienen dos gráficas, una gráfica en la cual ustedes van a tener los tipos de reservorio que se presentan en naturaleza. Nosotros tenemos reservorios que son convencionales, que están compuestos pues de arenas que son fácilmente explotables debido a su alta porosidad. Tenemos arenas que tienen aceites muy pesados, las cuales tienen un problema tecnológico que está asociado pues a su explotación en superficie. Y también tenemos pues yacimientos no convencionales que están asociados a rocas que no tienen mucha porosidad, pero que tienen grandes contenidos de materia orgánica, la cual después se convierte en hidrocarburo. Los reservorios convencionales por lo general se explotan en pequeñas áreas y esto se debe a que la acumulación de hidrocarburos se da en reservorios que necesitan por lo general tener una buena acumulación en poca área de ese hidrocarburo. Sin embargo, los reservorios no convencionales, que son estos reservorios que están asociados a rocas que no tienen porosidad, como el petróleo está puesto en esas rocas y no es fácil de explotar, pues la explotación tiene que ir a lo largo de toda la roca, fracturándola para que esto permita una salida del hidrocarburo. Entonces, eso requiere una gran intervención a nivel geográfico de estas actividades. Aquí ustedes ven, por ejemplo, una de las mayores campos de explotación en Texas de reservorios no convencionales y como ven, la infraestructura que se necesita para la explotación de este tipo de recursos es extremadamente alta. En Texas, yo fui profesor de la Universidad de Houston, nosotros trabajamos en un reservorio que es muy similar a los reservorios que se están trabajando en Colombia. En esta zona, nosotros tuvimos se está haciendo actualmente una explotación de hidrocarburos a partir del fracking, y lo que se observa pues es que existe un área importante de acumulación de pozos petroleros. Esta área es bien interesante, ¿por qué? Porque es un área que no tiene tectónica activa, o sea, no tiene fallas geológicas muy drásticas, pero cuando ustedes ya se van a la zona donde tenemos alta fracturamiento, alta tectónica y la presencia de fallas que conectan con acuíferos, como ustedes ven aquí, la cantidad de pozos que han sido permitidos realizar es mínima.
comparada con la otra región. Tengan en cuenta este recuadro acá, que corresponde más o menos a esta otra gráfica que les estoy mostrando acá. Miren la intervención pues, en cuanto a infraestructura que se hace al terreno. Y aquí estoy comparando la misma fotografía que les acabo de mostrar con lo que se intenta intervenir en el Valle Medio del Magdalena. Esto es básicamente la misma área. Aquí ustedes ven Barranca Bermeja, aquí están los campos más antiguos que tiene Colombia, que han sido los más prolíferos, pero ustedes imagínense toda esta cantidad de pozos colocados en una pequeña área donde tenemos un acceso a recurso hídrico extremadamente alto y donde tenemos actividades complementarias como son la agricultura y la ganadería que han movido la economía de esta zona a lo largo del último siglo. Entonces, van a entrar a competir definitivamente esta actividad con la ganadería y la agricultura. Bueno, pero entonces, si nos vamos al detalle, ya nosotros vemos que para hacer el fracturamiento hidráulico nosotros necesitamos una serie de procesos que llevan a que se pongan el potencial peligro del recurso hídrico. Y estos, en esta gráfica lo que les estoy mostrando es cómo para hacer el fracturamiento hidráulico nosotros debemos obtener agua, sea aguas residuales o aguas no tratadas, aguas superficiales, las cuales van a ser llevadas a una serie de estructuras que generan la inyección de fluidos, de estos fluidos de agua, que van por lo general acompañados de arena y algunos aditamentos químicos para poder fracturar. Esto que lo que hace, a medida que va fracturando, pues el agua va retornando y el agua es después tratada en una serie de contenedores sellados o eventualmente al aire abierto, al aire libre, y después son tratados en algunas plantas de tratamiento pues, que se pretenden realizar unidos a estas explotaciones. ¿Qué es lo que pasa con el agua que retorna? Y aquí es donde nosotros nos metemos con la parte de radioactividad. Pues el agua que retorna después de haber inyectado el fluido para generar el fracturamiento, estas aguas de retorno están enriquecidas en todos estos metales pesados, que son los metales pesados que están por lo general en las rocas que se están fracturando. La mayoría de estas rocas tienen altos contenidos de cadmio, molibdeno, uranio, azufre, siendo el uranio un elemento radioactivo que tiene una alta peligrosidad. Una cosa que es importante también mencionar es que el fracturamiento hidráulico hace que solamente el 30% de las aguas que se inyectan retornen a la superficie. Y estas aguas, al retornar a la superficie, pues pueden eventualmente ser tratadas. Ya vieron la complejidad de hacer un tratamiento de aguas enriquecidas en elementos radioactivos, como mencionó Natalia. Pero el 70% de esas aguas, por lo general, quedan en subsuperficie. En el caso de Texas, como el que les estoy mostrando acá, yo les estoy mostrando qué es lo que pasa en el subsuelo. Hagan de cuenta que esta es las rocas, cómo están dispuestas de occidente a nororiente. Como ustedes ven, allá el fracturamiento de las rocas y la tectónica hace que tengan muy poquitas fallas. Entonces, todos estos rocas que están en azulito, que van a ser fracturadas, el agua que está conectada ya mediante el fracturamiento nunca va a alcanzar la superficie porque no existen ese tipo de fallas geológicas. En Colombia, el problema es diferente. Aquí ustedes ven en verde las rocas que se pretenden fracturar y realizar para la extracción de hidrocarburos, y miren cómo ellas están conectadas hasta con la superficie. Existe una normatividad en Colombia que dice que los pozos de fracturamiento hidráulico tienen que estar separados por lo menos 1 kilómetro de una falla, ¿cierto? Pero si nosotros extendemos este corazón hasta el reservorio propiamente dicho, lo que vamos a ver es que efectivamente va a atravesar la falla y cualquier tipo de agua que se me genere aquí me va a migrar a lo largo de la falla hasta la superficie o hacia las zonas donde vamos a tener los acuíferos. Bueno, una cosa que también es interesante mencionar es que similar a los yacimientos auríferos, a los yacimientos de cobre,
todos estos metales pesados están asociados a una serie de minerales que se llaman sulfuros. Aquí ustedes ven una fotografía de ese tipo de sulfuro. Es un sulfuro que ocurre en este tipo de rocas para fracturamiento hidráulico. Aquí también lo observan con un mayor detalle. Y cuando los fluidos hidráulicos entran a reaccionar con este mineral, lo que hacen es que lo oxidan y este mineral libera todos los metales pesados y radioactivos hacia el fluido propiamente dicho. Esto también genera un proceso que se llama drenaje ácido, y ese drenaje ácido se da debido a que estos minerales son altamente enriquecidos en sulfuros, ¿cierto? Entonces el sulfuro es oxidado y se convierte en sulfato, pero a medida que se va oxidando, va generando una disminución en el pH de las aguas, y esto es algo muy similar a los problemas que se tienen en la minería de oro, en la minería de cobre, donde el drenaje ácido es una problemática para las explotaciones. Bueno, en Colombia, ¿cómo estamos en términos de estos minerales que están altamente enriquecidos? Estos son algunos mapas del Servicio Geológico Colombiano, donde muestran que a lo largo de la cordillera oriental colombiana y aquí en la zona central de Antioquia, donde se tienen todas las mineralizaciones de oro, nosotros tenemos altos contenidos de uranio. También tenemos altos contenidos de molibdeno, de cadmio y de vanadio en estas zonas. Esto genera un problema bien interesante para el fracturamiento hidráulico, porque todas estas rocas que están altas en vanadio, cadmio, molibdeno y uranio son las que se van a encontrar a lo largo de esta zona acá, que es donde se pretende hacer el fracturamiento hidráulico. Y esa cantidad de metales pesados ya está causando problemas importantes para la economía nacional. Un caso específico de afectación es el que tiene que ver con los cultivos de cacao en esa zona de la cordillera oriental colombiana, Santander, Cundinamarca y Boyacá. El cacao de esa zona está saliendo altamente enriquecido en metales como cadmio, níquel, vanadio, tienen altos contenidos de plomo y tienen altos niveles de uranio. ¿Eso por qué se da? Porque el cacao es una planta hiperacumuladora. ¿Y cuál es el problema económico? Que al tener altos contenidos de uranio, de cadmio, perdón, este producto agrícola ya no está pudiendo entrar a la Unión Europea. ¿Y esto por qué se da? Porque la Unión Europea ha bajado los límites de aceptación de cadmio dentro de los granos de cacao. Y eso es algo que está afectando la economía y obviamente puede generar problemas sociales en esta zona. En esta gráfica nosotros intentamos entonces ver qué es lo que pasaría si nosotros fracturamos las rocas que están enriquecidas en estos metales en el subsuelo. Nosotros hicimos una experimentación en la cual nosotros reaccionamos la roca y la atacamos con fluidos que son similares a los que se van a utilizar para el fracturamiento hidráulico. Lo que nosotros observamos es que después de 40 horas, aproximadamente el 50% de los metales pesados que están introducidos dentro de estos sulfuros va a ser liberado dentro del fluido de fracturamiento hidráulico. Esto es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque podemos observar que a medida que se van haciendo los procesos de fractura, que pueden durar entre 24 y 48 horas, estos minerales van a ser una gran fuente de contaminación y van a liberar estos metales que van a quedar dentro de los fluidos de retorno y los fluidos que nunca van a retornar y que quedan en el subsuelo. También lo que nosotros podemos ver es que si nosotros hacemos un cálculo del área que se va a fracturar, entonces nosotros podemos decir que si nosotros fracturamos 1 kilómetro de shale, que es aproximadamente, tiene un espesor o es aproximadamente 20 metros en espesor, nosotros vamos a liberar, a tener aguas que van a estar enriquecidas hasta 30.000 y 80.000 veces los niveles permitidos para agua de consumo humano. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque si estos fluidos llegan a superficie
y afectan los acuíferos, vamos a tener un problema de contaminación importante. Otra cosa que también es importante considerar acá es que estos elementos, si se quedan en el subsuelo y migran, los vamos a tener en el ambiente aproximadamente unos 800.000 años. Si ustedes se imaginan, el hombre, nuestra especie, Homo sapiens, lleva 100.000 años afectando y transformando la Tierra. Estos elementos van a perdurar 800.000 años. Entonces, imagínense el impacto que esto puede tener en el ambiente. Otro problema que está muy asociado también pues, con el uranio y la radioactividad tiene que ver con la cadena de caimiento del uranio radioactivo hacia otros elementos, como lo mencionó ya Natalia. Existen elementos que se generan por ese decaimiento y dos de los elementos que se generan a través de este decaimiento, que son relativamente peligrosos, son el radio y el radón. Estos dos elementos que se presentan generalmente de forma gaseosa, al ser fracturada la roca en el subsuelo, pues ellos van a migrar y pueden eventualmente afectar a los trabajadores que van a estar en las zonas de fracturamiento hidráulico. Y si existe una cantidad muy alta, pues puede afectar el resto de la población. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hasta ahora en Colombia no se ha hecho un cálculo de cuál va a ser la afectación de este posible contaminante en la salud de los trabajadores de las empresas que van a hacer el fracturamiento hidráulico, y tampoco se ha mencionado como un problema importante. Pero, como vemos, puede ser un problema bien interesante. ¿Por qué? Porque él puede generar cáncer, ¿cierto? Puede generar cáncer tanto de pulmón como también cáncer en el sistema digestivo por ingestión de alimentos que puedan estar enriquecidos en los mismos. Pero una de las cosas que también investigamos, como no sabemos cuánto hay, no hay estudios pues, importantes o serios que hayan intentado determinar cuánto radón se puede producir. Nosotros tuvimos en cuenta la serie de caimiento de uranio 238 hacia radón 226 y hacia radio 226 y radón 222. Esta cadena de caimiento tiene cierto tiempo y si nosotros, sin embargo, podemos medir cuánto uranio 238 hay en una roca, podemos más o menos calcular cuánto se podría producir si nosotros fracturamos esa roca y este uranio es liberado bajo condiciones óxicas y puede estar transformándose en radio y en radón. Para esto, nosotros utilizamos tecnología de punta. Natalia está en Alemania en este momento en un postdoc. Esto también lo hacemos nosotros en Alemania. También en un Hands-on Center, pero en este caso es el centro de Geomar, donde nosotros hacemos la medición de cuánto uranio 238, que es el uranio radioactivo, está presente en esta roca. En esta gráfica les muestro la composición isotópica que se tiene de las rocas que se tienen tanto en el valle medio del Magdalena como en el valle superior del Magdalena. Como ustedes pueden ver, la mayoría de estas rocas están enriquecidas en uranio 238. Esta es la notación que nosotros utilizamos para determinar cuánto se tiene con respecto al uranio 235, que es el uranio estable. Y lo que nosotros vemos es que esas rocas que se van a explotar van a estar altamente enriquecidas en este uranio 238. Por lo tanto, si estas rocas son fracturadas, van a liberar todos estos elementos, radio y radón, que lo producen continuamente y van a afectar la salud humana. El siguiente paso es la cuantificación, que es en lo que estamos actualmente. Pero una de las cosas que nosotros también queremos hacer es que esta técnica se puede utilizar como un trazador de una posible contaminación de los acuíferos por parte del fracturamiento hidráulico. Si el fluido sale enriquecido en estas composiciones, pues nosotros podemos tener un excelente sistema de monitoramiento para poder eventualmente identificar problemas asociados al fracturamiento hidráulico. Y nuestros análisis están plenamente
comprobados con la cantidad de uranio y de radón que se tiene a nivel de superficie. Y este es un trabajo que hizo Salazar et al. En 2019, donde ellos efectivamente encontraron que en las zonas donde se va a hacer fracturamiento hidráulico y donde se tienen fallas importantes que conectan los reservorios que se van a fracturar con la superficie, se presentan altas cantidades de radón y de uranio asociado a las fallas. Eso está comprobando que la hipótesis que nosotros tenemos es real y que los datos van en una muy buena dirección. Entonces, esto es un problema importante en Colombia, el conectar todos estos reservorios que están en verde, que se van a fracturar con la superficie. Aquí, por ejemplo, se encuentra el área específica donde se va a hacer fracturamiento en el Valle Medio del Magdalena, otra área, y como ustedes ven, todos estos reservorios se van a conectar, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos para poder identificar cómo es que estos chicos se van a transportar en el caso que exista un fracturamiento hidráulico? Nosotros nos fuimos a una técnica que se llama técnica de modelamiento a partir de transporte reactivo, utilizando elementos finitos. Es una técnica computacional. Y lo que nosotros vimos es que si nosotros tenemos un reservorio y le colocamos una falla, y este reservorio nosotros le hacemos diferentes estaciones o periodos de fracturamiento, lo que nosotros vamos a ver es que si no existe la falla, muy eventualmente la contaminación va a perdurar después de 400 días dentro del mismo nivel. Si continuamos fracturando debido al drenaje ácido y la cantidad de carbonato que se tiene en esta zona, que genera también fracturas pequeñas por las cuales pueden emigrar los fluidos, vemos que eventualmente esos fluidos pueden migrar hasta 400 metros de distancia. Y después de 800 días, nosotros vamos a generar una migración que ya puede alcanzar todas las zonas de arenas, las cuales van a conectar con los acuíferos. Aquí lo que ustedes ven son diferentes colores, y estos colores indican la cantidad de contaminación que se puede generar, en este caso de uranio. Pero si nosotros le colocamos una falla, después de 800 días, que es este mismo modelo que no tiene falla, ya vamos a tener unas acumulaciones de uranio en los fluidos y en las rocas muy elevadas. Y esto lo que nos indica es que efectivamente nosotros podemos, después de aproximadamente unos 3 o 4 años de actividades de fracturamiento hidráulico, generar una contaminación por estos elementos radioactivos que van a afectar la salud humana. Y bueno, entonces como mensaje que les quería dejar en esta presentación es que estas rocas que se van a fracturar, al igual que otras rocas que se utilizan para adquirir oro, cobre, etcétera, están enriquecidas en metales pesados, y estos metales pesados están asociados a unos sulfuros, a unos minerales que llaman sulfuros, los cuales son altamente reactivos bajo condiciones óxicas y pueden generar una liberación de la contaminación importante. Si se hace el fracturamiento hidráulico en el Valle Medio del Magdalena, nosotros podemos terminar con fluidos de fracturamiento que pueden contaminar las áreas con enriquecimientos que van entre 30.000 y 80.000 veces lo que permite la Unión Americana, la Agencia Americana Ambiental. Y nos dicen también que después de 185 días, de 800 días, perdón, estos fluidos pueden migrar hasta 150 metros, alcanzando las zonas de los acuíferos que están en el Valle Medio del Magdalena. Y esto tiene que tenerse mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos contaminantes pueden estar en el ambiente hasta 800.000 años, y esto es aproximadamente 8 veces el tiempo que nosotros llevamos como especie en esta tierra. Existe una gran posibilidad de contaminación por elementos radioactivos, lo que se conocen las NORMS, que en el caso específico del radio y el radón, que pueden afectar la salud de los trabajadores de estos tipos de implantes. Y estas rocas
estos fluidos que van a retornar también pueden estar enriquecidos en estos elementos radioactivos. Y la pregunta es ¿qué vamos a hacer con estos elementos radioactivos? Como lo mencionó Natalia, la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la que rige el tratamiento de estas aguas aquí en Colombia, indica que todos estos productos deben ser encapsulados y llevados a su superficie, a reservorios geológicos seguros. ¿Está Colombia preparada para hacer ese tipo de actividades? La industria petrolera está considerando que ellos necesitan realizar ese tipo de tratamientos o vamos a estar exponiendo nuestro medio ambiente a la presencia de estos elementos radioactivos. Y como Natalia, también me encantan los Simpsons y bueno, les dejo esta imagen donde prácticamente estamos esperando que el fracking no se dé en Colombia para que no se vaya a generar este tipo de biota en toda la cuenca del Valle del Magdalena. Muchas gracias y con esto termino la presentación. No, maravillosas presentaciones ambas. Mil gracias, doctora Mayordomo y doctor Silva. Si les parece, entonces ahora vamos a una ronda de preguntas. Ya tenemos algunas aquí. Y creo que la primera puede ser para Natalia. Te pregunta Natalia Iris, ¿el proceso de almacenamiento geológico profundo, qué consecuencias traería si no se hace correctamente? Pues la consecuencia más dramática sería que hubiese algún tipo de filtración de los residuos radiactivos, como he dicho, que pudiese penetrar el agua y esa corroyese el canister y entonces los residuos se liberaran al entorno. O sea, sería una tragedia, para ser sinceros. Pero tras muchos años de investigación se cree que este almacenamiento puede ser bastante seguro. Especialmente se tiene que llevar a cabo en zonas que son geológicamente estables. Pero veremos a ver cómo va en Finlandia. Claro, vale. Adrián nos pregunta si los residuos los deben tratar en el mismo país que los genera, ¿por qué existen botaderos radioactivos en otros países? Por ejemplo, en México existen 2. Ni idea. Entiendo que Francia también tiene muchísimos depósitos de material radioactivo que recibe de otros países, ¿cierto? O sea, es una práctica más o menos. Vamos a ver. Por ejemplo, porque ellos hacen doble ciclo al combustible nuclear. Oh, ok. Entonces, se generan residuos cuando le dan un doble ciclo a las barras de combustible. Y esos residuos, si el país receptor o original del que proceden las barras de combustible no tiene un almacenamiento temporal centralizado, esos residuos permanecen allí, en Francia. Y el país de origen tiene que pagar a Francia por mantener esos residuos allí. Y eso, por ejemplo, está pasando en España. Cada día España paga 60.000 euros a Francia por unos residuos que generaron en los años 80 por intentar darle una doble vida a un combustible nuclear. Pero wow. Sí, así botaderos de residuos radiactivos en otros países en principio no debería hacerse. Hace muchos años, por ejemplo, en Inglaterra tiraron residuos radiactivos al mar y demás, pero sí ya está. Pero bueno, eso ya es ilegal, ¿no? Es absolutamente. Vale, mil gracias, Natalia. Nos preguntan también desde el tema de la presentación del profesor Silva, ¿qué sucede con las plantas tratadoras de residuos petroleros, las plantas que tratan el agua de retorno en piletas y queda en superficie? Nos pregunta Marcelo Escopa. Pues bueno, lo que he podido entender, porque no he tenido pues como la oportunidad de investigar de forma presencial pues este tema, es que estas piletas por lo general les hacen algunos procesos de oxidación, ¿cierto? Y esos procesos de oxidación lo que llevan es a generar unos minerales que eventualmente pueden capturar estos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Al quedar expuestas en superficie,
sobre todo en los reservorios, en las operaciones de reservorios convencionales, esto puede generar algún tipo de riesgo para derrames que puedan afectar las fuentes hídricas, ¿cierto? Ese sería como un riesgo importante. Ahora, en el caso de Colombia, está planteando una regulación donde estos tratamientos tienen que ser en reservorios cerrados. Ujú. La cuestión es que ahí hay como una área gris donde no se sabe bien cuál es el método que se va a utilizar, ¿cierto? Si se va a utilizar algún método biotecnológico que permita la acumulación de estos metales en algún tipo de lodos a través de bacterias sulfatoreductoras o algo así, o se va a utilizar algún tipo de proceso avanzado de oxidación que permita también no solamente eliminar algunos de los elementos metálicos, sino también, o transformarlos, en este caso, sino también eliminar la materia orgánica, que es otro contaminante importante en estas producciones. Entonces es algo que todavía está como en la parte de gris y no es muy claro cómo se puede hacer. Perfecto. Otra pregunta para Natalia. Nos cuentan, Margarita Campo, Estados Unidos y la ex-URSS, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también tiraron residuos radiactivos al mar. Esto, digamos, ampliando un poco la pregunta de Margarita, ¿qué consecuencias ha tenido? ¿Todavía tiene consecuencias? ¿Hay lugares contaminados? ¿Tú conoces algunos casos? Sí, por ejemplo, hay estudios de cómo los crustáceos han incorporado materias radiactivas. Por ejemplo, tecnicio en langostas y cosas así. Wow. Sí, sí, por ejemplo, sí hay efectos. Tecnecio. Y tecnicio es un producto de fisión. Ajá. Wow. Generan Súper, un 6%. súper preocupante. Nos cuenta Roberto Chandio, gran amigo de la casa y también en algún momento panelista de estos webinars, nos pregunta, ¿en Argentina se han publicado datos, no se han publicado datos concretos sobre el potencial radiactivo de Vaca Muerta, que es uno de los principales yacimientos no convencionales? ¿Cuál es la situación en Colombia? ¿Existen investigaciones independientes que cuantifiquen este potencial? Para el profesor Silva. Pues por ahora, la investigación de nosotros es la primera que se ha realizado, ¿cierto? Como les dije, el interés de nosotros es identificar qué tipo de elementos metálicos que son altamente peligrosos para la salud ambiental y la salud del hombre están metidos en esas rocas y cómo esta presencia de uranio radioactivo también puede afectar la salud humana. Y esta investigación se comenzó como una alineación de los astros, diría yo. Pues mi área de investigación utiliza las mismas técnicas que estamos utilizando ahorita para ver cuánta contaminación se puede generar, para investigar cómo en el pasado geológico la vida se vio afectada por cambios ambientales. Entonces, hasta ahora no hay nadie que esté haciendo este tipo de investigaciones, eh, pero no creo que se vayan a realizar muchas. Ese no sea el interés. Claro, claro, pues es un poco peligroso, ¿no? Digamos que avanzar con los ojos vendados es difícil. Como científicos, yo creo que si bien no hay que tener aversión al riesgo, sí hay que ser cautelosos cuando se procede en este tipo de materias. Sí. Eh, Diana nos pregunta, creo que es un poco sobre almacenamiento, pero es difícil, Natalia, te lo voy a poner difícil porque tiene que ver con minería, y es sobre el tema de los relaves. Claro, tú explicaste el almacenamiento artificial en bóvedas, en almacenes, etcétera, pero en minería lo que se hace es que los residuos se trituran después de que se procesan y se les sacan los materiales objetivo, se disponen, se compactan en unas grandes pilas que quedan al aire libre y expuestas a los elementos. Y una de estas pilas, nos dice Diana, se pretende hacer en un proyecto de minería que se denomina Sotonorte, que también lo conocemos. Y en este proyecto se pretende disponer más de 500 toneladas, según la información de la empresa, de uranio, eh, digamos que distribuidas en unos 34 millones de toneladas de otros residuos. Entonces tú
¿qué consideras que podría pasar? Porque yo he pensado mucho en el tema, gracias Diana por la pregunta, y bueno, ahí habrían consideraciones, por ejemplo, de calidad de aire, con el tema de que Ujú. el uranio se movilice a través del aire, se movilice a través del agua, si los tratamientos no involucran la, digamos que la separación del uranio o por lo menos que se verifiquen niveles aceptables, pues podría ser difícil. Entonces, pues te quería preguntar un poco cómo ves ese tema al aire libre, en material pulverizado. Yo lo veo un poco peligroso para la salud en general, pero además, si no se promueve tampoco la disolución del mineral, el medio ácido, demás, no debería ser tan probable. Pero yo no lo veo como el escenario más atractivo, para ser Ujú. sincera. Eh, pero yo soy ignorante en este tema. Sí, No claro, no. puedo. Ahí pasaría algo, Andrés, si me permites, algo similar a lo que se puede presentar con estas, con estos reservorios no convencionales. ¿Por qué? Al final, el drenaje ácido también se va a producir en estos reservorios. Es un problema que implica el almacenamiento de grandes cantidades de agua contaminada. Entonces, si no se trata de una forma adecuada, eh, eh, puede generar también, como en el caso de los hidrocarburos, algún tipo de derrame que puede afectar el recurso hídrico. En Brasil ya tenemos casos importantes donde todas estas varias piscinas o represas de acumulación de lodos, que son lodos que también vienen enriquecidos y que han enriquecido en este tipo de elementos, han fallado y ha generado no solamente la muerte de muchas personas por avalanchas torrenciales, sino que también contaminan los suelos en un área muy grande. Entonces, ahí también se va a afectar la economía de los agricultores posiblemente que estén en la zona si este tipo de problemas existen. Sí, sería interesante incluso ahora que mencionas el tema, ver si existen estudios sobre el tema de radiactividad allá. Aunque bueno, esas minas son por lo general de hierro y tienen condiciones y ambientes de formación geológicas diferentes a las de acá. El tema de Sotonorte va un poco más por rocas ígneas, faneríticas, que tienen otras condiciones de formación y que están enriquecidas en eso. Y pues ya conocemos todos suficientemente el problema del radón en las minas subterráneas. Entonces, también es algo que decirlo. Nos pregunta Estela Maris Bonaventura. Para Juan, ¿los yacimientos de Vaca Muerta Argentina contienen uranio, radón, etcétera? Pues Entonces, como todos los reservorios no convencionales, la mayoría de estos se generaron en condiciones geológicas en el pasado que permitieron la acumulación de todos estos elementos radiactivos que por lo general son metales, metálicos, ¿cierto? Entonces, existe unas altas concentraciones, pero no tanto como las que nosotros tenemos en Colombia. Solamente para mencionarles, en el caso de Texas, la roca que se está fracturando en Texas tiene casi 80 veces menos cantidad de elementos radioactivos y metales pesados que las que vamos a fracturar en Colombia. De ahí se deriva el caso que nosotros estamos importando tecnología, importando experiencias de áreas que no tienen nada que ver con la geología ni con las condiciones ambientales que nosotros tenemos aquí en Colombia, lo cual es peligroso. Ecopetrol en este momento está explotando el Permian Basin, donde allá los reservorios no convencionales no tienen estos niveles tan altos de elementos radiactivos y metales pesados que son perjudiciales para la salud. Entonces, es algo que se debe pensar para el caso colombiano. gracias, Juan. Nos pregunta de pronto para Natalia, Jacqueline, ¿conoces técnicas de biorremediación que se hayan usado para el tema de disminuir concentraciones de elementos radiactivos y exposición, etcétera? Y, por ejemplo, donde yo trabajo hay un grupo de investigación que se dedica a estudiar cómo utilizar bacterias, bien que, bueno, bacterias y hongos para remediar los materiales radiactivos. Bien sean bacterias que pueden reducir, por ejemplo, uranio,
porque Ujú. el uranio 6 es muy móvil y es peligroso para la salud, pero sin embargo el uranio 4 precipita. Entonces las bacterias, por ejemplo, lo que hacen es reducir el uranio, entonces el uranio precipita o incluso las bacterias lo incorporan en sus organismos y por ahí sí se puede eliminar el uranio utilizando bacterias u hongos. Sí, 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 hay gente que lo está estudiando. Vale, perfecto. Ahí para que todos nos entiendan, pues estaban hablando de diferentes estados de oxidación de los elementos, ¿cierto? De recombinar los elementos y de cómo las bacterias los recombinan y pueden generar compuestos que sean menos disponibles. Em, vale. Esa palabra me gusta mucho, Andrés, que sean menos disponibles. ¿Por qué? Porque Ajá. quisiera recordarles pues a nuestros, a nuestra audiencia que la contaminación no se elimina, la contaminación se transforma, ¿cierto? Entonces, como en el caso del uranio, nosotros lo transformamos de uranio 6 a uranio 4, si estos residuos que capturan el uranio son expuestos de pronto en otra zona a oxidación, pues prácticamente vamos a retornarlo al ambiente, ¿cierto, Natalia? Mm. Entonces, el cuidado de cada una de estas técnicas es importante. Y entonces, ahí va el peligro. Es, no solo, la cuestión no es solo cómo lo voy a intentar mitigar el sitio, sino qué voy a hacer con estos contaminantes, a dónde los voy a llevar y al final cómo los voy a tratar. Es por eso que esta parte de secuestro geológico es tan interesante, porque se pretende es que retornen a donde estaban inicialmente, de forma natural. De acuerdo, Juan Carlos. Y eso me lleva otra vez al tema que siempre hemos enfatizado mucho en los últimos webinarios, es el tema de impactos a perpetuidad, ¿no? Cómo nuestros países no consideran los impactos a perpetuidad, mientras que países como Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, la misma Alemania, por el tema de la minería del carbón en el Ruhrgebiet, siempre ha tenido este tipo de consideraciones de impactos a perpetuidad y tratamiento a perpetuidad, pero en nuestros países este tema se ignora sistemáticamente por alguna razón que no Oscuro. logramos entender, pero que intuyo muy, muy particularmente por qué. Hay una pregunta interesante que creo que valdría la pena explorar, pero tal vez no habría que hacerle una claridad. Pablo nos pregunta y nos dice, vivo en la Patagonia Argentina, en Chubut, y hay proyectos de extraer uranio con el método del fracking. Siendo una zona de continuos y fuertes vientos, ¿hay estudios de hasta dónde podrían llegar las emisiones de gas, radón y radio? Uy, Natalia, esta te la fallé. Pues no sé. No, no sé hasta dónde existen este tipo de estudios, pues por lo menos a nivel latinoamericano, ¿cierto? Pero si no, el tiempo de vida media de Ramón es ¿cuánto? 3 días, más o menos, Okay. o el radio. Sí, son como el radón y el radio varían entre 3 días y 1,5 años, ¿cierto? Entonces, si existe algún tipo de emisiones de estos materiales en forma gaseosa, pues ellos van a tender a mejorar a lo largo de las corrientes. Pero algo muy particular también existe aquí, como para hacer el punto, es lo que pasa con la minería y lo que pasa, por ejemplo, en las cavernas, eh, donde vamos a hacer turismo geológico o ecológico. Eh, Dependiendo de la movilidad de los vientos dentro de la mina o dentro de la caverna, nosotros podemos tener acumulaciones mucho más altas de estos elementos, dependiendo pues de cómo se mueve el viento. Pues entonces, también eso depende del gradiente térmico que controla cómo estos vientos se están dando. Entonces, sí, yo creería que deben existir algún tipo de trabajos que evalúan eso. No tengo conocimiento, pero me imagino que alguien ya está trabajando en eso, pero no tenemos conocimiento al respecto. Súper interesante, profe. Son muchos factores que intervienen, ¿no? Es muy difícil.
Nos pregunta Natalia, otra Natalia, sobre el tema de la minería. No solamente la radiactividad, digamos, se puede concentrar, o nos hace una aclaración, en las menas de uranio, ¿no? También en otros tipos de rocas, ya lo explicamos, en rocas ígneas se concentra mucho. Esto quiere decir entonces que el riesgo radiactivo persiste en minas que no sean necesariamente de materiales radioactivos, sino de otros materiales como oro, plata, etcétera. El que quiera. Pero adelante, Juan Carlos. No, yo creo que sí. Como les comenté, en las menas de cobre, de oro, de platino, por lo general en Colombia, están asociadas a estos sulfuros, ¿cierto? Entonces, estos sulfuros pueden tener niveles importantes de uranio, los cuales generan este tipo de radioactividad eh, natural, ¿cierto? Entonces, si nosotros, el objetivo de hacer la minería es concentrar estos elementos para poder sacar el oro, el cobre, el platino, pues esas zonas donde, o esas instalaciones donde se concentran todos estos sulfuros, al ser procesados y a ser disueltos, pues van a generar la liberación de estos elementos que pueden estar dentro de algunas pequeñas burbujas que se llaman inclusiones fluidas de estos minerales y pueden generar, sí puede existir el riesgo, definitivamente. Súper, gracias, profe. Ya casi para terminar, nos preguntan a Natalia, ¿tú cómo ves el futuro de la energía nuclear? Es decir, ya hablaste del tema de la fisión y ojalá en algún momento la fusión para tener una mayor disponibilidad de energía, pero ¿tú cómo ves en este momento, con el panorama político, ambiental, etcétera, el tema del futuro de la energía nuclear? Yo, sinceramente, preferiría que hubiese otro tipo de energías, fuentes de energía para obtener la energía que tenemos habitualmente, pero siendo realistas, yo creo que la cantidad que genera una planta nuclear es bastante grande. Entonces, siendo realistas, creo que vamos a tener que tirar de fisión nuclear por un tiempo, aunque hay demasiada controversia y mucha gente en contra. Pero yo creo que hasta que no tengamos otros medios más seguros, que aporten mucho más cantidad de energía, vamos a seguir tirando de energía nuclear. Pero claro, con controversia. Y los países tienen que luchar bastante políticamente para mantener las centrales nucleares abiertas. Claro, claro, es cierto. Tengo una pregunta, Andrés, antes de despedirnos. Natalia, Dale. ¿tienes una idea de cuánto ha costado construir estas facilidades en Islandia eh, para secuestro geológico? ¿Algún estimado? ¿No? Pues no tengo ni idea, pero cuesta muchísimo, es muchísimo, porque normalmente hay laboratorios geológicos profundos en Suiza, en Suecia también, y han costado una barbaridad de dinero solo construir para tener unas condiciones similares a un almacenamiento geológico profundo. Pues ya el de Finlandia, seguro que, porque como son tan transparentes, seguro que lo encuentras en internet si lo buscas en algún Okay. documento oficial, pero eso tiene que ser una millonada. ¿Cuánto Porque tiempo, hace cuánto tiempo hicieron ese proyecto? ¿Cuánto llevan haciendo el proyecto de ellos? es que hasta que licitan la licencia de obra tardan hasta décadas, porque por ejemplo los suecos lo pidieron la licitación, si no recuerdo mal, a finales de los 90 y todavía no han empezado. Wow. Y aquí queremos comenzar a hacer tracking sin datos y después de 3 meses. Ay, qué lástima. Ya no Sí, entiendo mucho. es que no es fácil construir esta facilidad de tal calibre.
Claro. Bueno, en atención a que ya es un poquito tarde en Alemania, mil gracias Natalia por quedarte. Vamos con una última pregunta para el profe Juan Carlos y después de eso les hago una pregunta general de mi parte a los dos y terminamos. Entonces nos pregunta Ignacio, ¿es sencillo medir la radiactividad en los pozos de fracking en Vaca Muerta? O me imagino que en cualquier pozo de fracking, ¿qué técnicas se utilizan? Yo creo que sí, eso de hecho, eh, ustedes pueden utilizar medidores que son portables, ¿cierto? Eso ya es alguna tecnología que existe. Entonces, también pues los trabajadores pueden vestir algún tipo de medidores pues, que puedan darles como alertas tempranas acerca de la presencia de estos elementos o de algún tipo de reactividad y sí, es posible realizarlo. Ahora, sería muy interesante que antes de mitigar se pueda prevenir, ¿cierto? Y ese es uno de los mensajes que nosotros siempre hemos llevado. Evitemos el riesgo, no tomemos el riesgo para que después el costo que no ha sido calculado para la salud humana sea mayor que el beneficio que pueda tener cualquier tipo de actividad. De acuerdo, importante ese mensaje. Eh, y bueno, la última pregunta que me gustaría hacerles, digamos, desde la perspectiva latinoamericana y desde la perspectiva europea, ¿cómo ven ustedes el tema de la regulación y las políticas con respecto a materiales radioactivos? ¿Qué hace falta en cada uno de los contextos y hacia dónde va o hacia dónde creen ustedes que debe ir el tema de la regulación y de las políticas en el tema de radioactividad? Natalia, Pues si quieres. desde mi, desde mi punto de vista lo que falta es hablar claro a la sociedad y evitar tabúes y de esa forma los ciudadanos serán más conscientes de que no, si se almacena de una forma segura, es probable que no haya ningún riesgo para la salud humana ni el medio ambiente. Eso es lo primero. Y con eso, una vez que tienes ganado al público, se hace todo más suave. Entonces, cuando los ciudadanos estén de acuerdo, creo que será más probable y será más favorable que todo el almacenamiento se pueda realizar de una manera real. Vale, Sí, súper. sí lo que creo que dice Natalia es importantísimo, porque la transparencia y el escuchar a la sociedad es súper importante en el momento de hacer algún tipo de tomar algún tipo de decisiones y hacer políticas que lleven pues, al desarrollo pues, de algún emprendimiento de energía nuclear o de algún tipo de regulación que lleve a la mitigación de los riesgos asociados a la radioactividad. Eh, Siempre escuchar a la sociedad es importante. Caso más particular que se me viene a la cabeza es el caso italiano, ¿cierto? Italia vetó la energía nuclear después de Chernobyl, pero entonces eso fue algo porque escucharon a la sociedad no quería, a pesar que pues pasando los Alpes ya tienen ahí la primera estación de nucleares en Suiza y en Francia, que también por el viento les puede llegar a radioactividad. Entonces, esa licencia social es importante. La otra parte que también considero que a nivel de América Latina es que hemos sido muy poco proactivos en la generación pues, de energías alternativas, ¿cierto? Dentro de las energías alternativas tiene que la energía nuclear y esto ha sido una posición muy cómoda de los gobiernos porque nos hemos enfocado sobre todo a la producción de energía fósil. Ni siquiera hemos sido capaces de desarrollar una energía solar que sería capaz de ayudar a los ciudadanos a generar su propia energía y al mismo tiempo, eventualmente, vender energía y tener un alivio económico a esta inseguridad económica que por lo general tenemos en el pueblo latinoamericano. Entonces, políticas públicas hacen mucha falta y sobre todo escuchar a la sociedad hacia dónde quiere. Ah, bueno, y otra parte que también es importante. Si nosotros no tenemos ciencia, tecnología e innovación, si nosotros no promovemos que los ciudadanos del siglo XXI que van a asumir los retos
que tenemos como sociedad global no son bien educados, entonces tampoco vamos a tener como una sociedad que tenga un criterio para poder hablar y hacerse escuchar por parte de los tomadores de decisiones. De acuerdo, profesor. Sí, el conocimiento es poder y creo que hay que entender eso y hay que trabajar con sentido de interés público también. Bueno, pues ese fue el webinario. Creo que cumplimos con la meta, 8:32 en Alemania, 1:32 en Colombia, y en otros países pues no está tan tarde tampoco, 3:30 en Argentina. Y bueno, no, mil gracias, agradecerles, es un excelente cierre de esta semana y ojalá nos puedan acompañarnos en el futuro porque de verdad fue súper interesante, la gente está súper activa en el chat preguntando cosas y la asistencia fue grandísima. Entonces, mil gracias Natalia, mil gracias Juan Carlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias y Natalia, espero que te tomes una buena cerveza alemana en estos. A por una pola. Ustedes a por una pola. Ah, Pola. Súper. Abrazos. Que estés bien. Pues,